Buenas noches a todos. Esta tercera actividad vamos a tratar el tema de programa de auditoría. Acuérdense que por ser una complementaria, entonces, y no estamos sujetos a la participación en estas sesiones en línea. Ustedes podrán consultar estos videos de sesiones en línea a través de la plataforma Territorium. Aquí ya está el desarrollo de la competencia. Tenemos la actividad 1 en donde vimos conceptos básicos de auditoría y allí tienen el video de la sesión en línea. De igual manera, en la actividad 2 que tratamos el tema de perfil de auditor, ahí les cargué la sesión en línea para que puedan tomar estas sesiones si no pueden vincularse de manera sincrónica. Hoy vamos a hablar del programa de auditoría y una vez finalizada esta sesión, pues aquí estará cargado el tema de la sesión de hoy, igual en un video. Recuerden entonces que tenemos para cada actividad una evidencia. En esta actividad de aprendizaje lo que vamos a generar o vamos a desarrollar es un programa de auditoría que deberán cargar aquí. Vamos a hacer un programa de acuerdo a la empresa proyecto que realizaron en su etapa lectiva o en la empresa en donde están realizando sus prácticas. Vamos a iniciar entonces con la presentación de hoy. Importante entonces que si tenemos alguna duda, pregunta, inquietud, lo hagamos durante la sesión o al finalizar de ella. Recuerden que estamos en el tema auditorías, ya vimos conceptos básicos de auditoría, ya vimos cuáles son los perfiles de los auditores y ahora vamos a hablar del programa de auditoría o del procedimiento de auditoría. Un programa de auditoría, un procedimiento de auditoría es básicamente el paso a paso, las tareas, las actividades que yo realizo para hacer mis auditorías. Y cuando pensamos en una auditoría, pensamos básicamente en lo que está sucediendo en el momento in situ. Cuando hablamos del momento in situ es cuando cojo mi lista de chequeo y voy en la empresa preguntándole a los auditados acerca de las evidencias que requiero para generar mis hallazgos. Pero un programa de auditoría tiene más de profundidad, hay que cumplir con este programa de auditoría, el ciclo PHBA. Yo debo planear mi auditoría, debo ejecutar mi auditoría, debo verificar si esa auditoría cumplió con lo planeado y debo mejorar mi programa de auditoría. Para hacer los programas de auditoría nos vamos a referir a la norma ISO 19011. Y miren que aquí les indico cómo vamos a hacer este programa de auditoría teniendo en cuenta el ciclo PHBA. Una cosa importante a través de la cual debe iniciar mi programa de auditoría es precisamente planteándonos para qué quiero hacer mi programa de auditoría. Para mejorar mi sistema, para hacer un cumplimiento legal del decreto 1072, para acceder a una certificación, para cuál es el objetivo, para, por ejemplo, identificar necesidades de capacitación, por ejemplo, para dar cumplimiento a los requisitos legales, para formar auditores también podrían establecerse. Y de acuerdo a los objetivos de mi auditoría, pues yo voy a determinar la planeación de mi auditoría. De acuerdo a lo que yo quiera con mi auditoría, con mi programa de auditoría, pues yo determinaré cuáles son las características que deben tener esas auditorías. Por eso, en la fase del planear, estableceremos entonces el responsable, el alcance, los riesgos, los procedimientos y los recursos que requiero para esta auditoría. Todas estas dos cosas entonces hacen parte en el ciclo PHBA del planificar la auditoría. Miren que entonces, de acuerdo a los objetivos de mi programa, pues yo tendré varios tipos de auditoría. Si yo quiero, por ejemplo, mejorar
la eficiencia de mi sistema de gestión en seguridad y salud en trabajo, ese es un objetivo general. Entonces diré que tendría que tener auditorías de todos los procesos en torno al sistema de gestión en seguridad y salud en trabajo. Si yo básicamente quiero establecer las necesidades de capacitación de mi empresa y generar habilidades y destrezas en mis trabajadores, pues yo enfocaré mi auditoría frente a los procesos de talento humano, al proceso de capacitación, al proceso de reconocimiento de la política, los objetivos de mi sistema. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una auditoría para cumplir con los requisitos legales vigentes, pues podría orientar una auditoría más hacia la documentación, más hacia el soporte de mi sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. El objetivo, entonces, de una auditoría del programa auditoría, es lo que me va a determinar ¿qué auditorías? El objetivo de mi programa de auditoría, porque estamos hablando no del objetivo de una auditoría, sino del objetivo del programa de auditoría, es lo que me va a determinar qué tipo de auditorías necesito, cuántas auditorías necesito, quién debe ser el responsable, porque va a cambiar los perfiles de cada uno de los auditores, qué alcance debe tener mis auditorías en términos de sistemas, procesos, qué riesgos puedo encontrar en mis auditorías y cuando hablamos de riesgos, aquí no hablo de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, sino más bien de riesgos asociados a, por ejemplo, que no haya objetividad en la auditoría, que no se encuentren los recursos, que no haya la infraestructura suficiente, que no podamos tener los elementos de protección personal, los riesgos que implica que los objetivos de mi auditoría no se puedan alcanzar. Establecer entonces cuáles son los procedimientos para hacer esas auditorías y qué recursos necesito. Entonces, si yo hablo de un programa de auditoría, hablo de todas las auditorías que haré durante el año y qué tantas y de qué tipo requiero hacer para alcanzar todos los objetivos que me he planteado en mi programa. Esas dos entonces harán parte de la planificación de el programa de auditoría. Después, entonces, pasaré a la fase del hacer en mi programa de auditoría y referente a eso, pues entonces tendré que en esa fase iré a hacer la implementación. Para hacer la auditoría, yo necesito primero lo que ya vimos en la formación pasada, tener el desarrollo de unas competencias en unos auditores internos. Y también implica realizar la auditoría. Entonces, yo debería plantearme los objetivos y el alcance, los criterios ya de cada auditoría. Una cosa es el alcance de todo el programa de auditorías. Entonces, mi programa de auditoría va a ser para toda la empresa en todos los procesos. Otra cosa es el objetivo y el alcance de cada auditoría. Entonces, por ejemplo, si yo he dicho que para mi programa de auditoría mis objetivos de programa de auditoría son 3. 1, mejorar el sistema. 2, reconocer las necesidades de capacitación. Y 3, cumplir los requisitos legales. Entonces, yo estableceré que como tengo una sola sede, pues entonces haré una auditoría cada 4 meses, es decir, 3 auditorías en el año, una para hacer una auditoría documental frente a los requisitos legales, otra auditoría para reconocer las necesidades de capacitación y una última auditoría para mejorar el sistema de gestión desde una perspectiva global. Entonces, cada auditoría ya tiene que definirse el objetivo, el alcance y los criterios de esa auditoría que va a ir apuntándole a un objetivo del programa. Los métodos a través de los cuales voy a hacer auditoría, entrevistas, observación y otros métodos que vamos a ver adelante. También entonces, de acuerdo a esos objetivos y esos criterios, voy a asignar el equipo auditor. Ya vimos en la formación pasada si requieren algunos perfiles específicos, conocimientos específicos y todos los conocimientos generales que deben tener. Y también pues lo que tiene que ver con el auditor líder,
y cómo voy a lograr que eso obtenga el resultado. También debería estipular cuáles son los registros. Con esta información, entonces ahora sí me voy a hacer la auditoría, que hace parte de la fase del hacer. Entonces, para planificar, lo estoy mirando globalmente para todas y para el hacer voy a establecer la planeación de cada auditoría, la competencia de los auditores y la realización de la auditoría. En la medición o en la fase del verificar vamos a tener el seguimiento al programa. Igual podemos usar indicadores de proceso, estructura y resultado. Voy a, por ejemplo, a determinar indicadores que me permitan reconocer si está la documentación, los recursos y los responsables de mi programa de auditoría. Esos serían indicadores de estructura. Voy a evaluar también el cumplimiento de las actividades de auditoría, al cumplimiento de los perfiles de los auditores, a la asistencia y participación a esas auditorías. Esos serían indicadores del proceso y podría determinar los resultados de la auditoría o la eficacia de la auditoría para cumplir los objetivos de este programa. Esos serían indicadores de resultado. Una forma de evaluar mi programa de auditoría también puede estar dirigida hacia el cierre de esas no conformidades que tengo en mi sistema. Y por último, en la fase del actuar, entonces establecería la revisión y la mejora del programa. ¿Qué falló en todo esto que hice aquí? ¿O cuáles fueron las fortalezas de todo esto que hice aquí? Si hay algo que haya fallado, pues haré una acción correctiva de tal forma que esas cosas, esas situaciones no se vuelvan a presentar. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que el perfil del auditor no era el adecuado. ¿Y me están escuchando? Sí, señora. Ok. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que el perfil del auditor no hubiese sido el adecuado y entonces pues hubo inconformidades del auditado o no tuvo un criterio para determinar los hallazgos suficientes o con los criterios adecuados, o por ejemplo que no hubo recursos para hacer los traslados a los lugares de trabajo, o por ejemplo que no hay una retroalimentación adecuada del auditor, o por ejemplo que no teníamos recursos en términos de elementos de protección personal para poder hacer la auditoría, y todas esas cosas debemos mejorarla para que no se vuelvan a presentar. Entonces, si ven un programa de auditoría, a pesar de estar dentro de mi sistema en la fase del verificar, él en sí también cumple un ciclo PHBA. Si voy a hacer aquí un esquema por aquí al lado, si yo veo mi sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, él tiene el ciclo PHBA. Aquí en el verificar están las auditorías, pero estas auditorías también funcionan en ciclo PHBA. Es como, por ejemplo, aquí está mi plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias. Hace parte dentro del global del sistema de gestión en la fase del hacer, pero cuando yo voy y miro mi plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, él también tiene ciclo PHBA, él también hace un análisis de amenazas y vulnerabilidades, hace una planeación, ejecuta su plan y después lo evalúa con los simulacros y lo retroalimenta. Entonces, todas las acciones, los sistemas, los programas, los procedimientos deben estar pensados en ciclos PHBA. Así puedo entre todos hacer un seguimiento y tener un enfoque sistémico, que es de lo que nos habla los sistemas de gestión. Vamos a ir a profundidad frente a lo que debemos planear. Ya les decía que los objetivos nos deben indicar qué se quiere lograr y por qué se hace una auditoría. El alcance, cuánto se quiere lograr o abarcar. Yo cuando hablo de alcance y me vieran en este momento en formación presencial, les abriría los brazos y diría que el alcance precisamente es cuánto quiero abarcar. Poquito, solo voy a hacer auditorías para mi proceso de producción. Mucho, voy a hacer auditorías para todos los procesos de la empresa.
muchísimo, tengo que auditar no solo mi empresa, sino mis clientes y mis proveedores. Entonces, ese es el alcance frente a cuánto vamos a abarcar. ¿Qué procesos? ¿Qué empresas? Los alcances pueden ser tan grandes que inclusive pueden ser extramurales. Puede ser que yo defina que para garantizar la calidad de mis productos, yo necesito hacer auditorías externas o auditorías de segunda parte. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa de alimentos y yo debo preparar mis alimentos, entonces yo le compro los insumos a una empresa, pero resulta que mi empresa, mi restaurante es un restaurante vegano o un restaurante vegetariano y yo necesito garantizar que la carne que utilizo, no se llama carne, se llama gluten, o bueno, estas carnes vegetarianas no tengan ninguna proteína animal. Entonces, para yo darle esa garantía a mis clientes, no solamente audito mi empresa en términos de la preparación del alimento, sino también voy a audito a la empresa que me provee las carnes vegetarianas para garantizar y tener la certeza de que no utilizan ninguna carne de origen animal. Entonces, el alcance precisamente es eso que vamos a abarcar. Puede ser que en sistemas incipientes yo diga, bueno, este año voy a evaluar simplemente unos procesos, 1, 2, 3 procesos, y ese será mi alcance, porque estamos en una dinámica de construir el sistema. O pueda determinar que esto o pueda determinar que es tan importante que necesito hacerlo a todos los procesos o a empresas externas, de acuerdo también a la experiencia y a las intenciones y a los objetivos de la auditoría. También puedo determinar bueno, los recursos en términos tecnológicos, los recursos son hoy muy importantes, por ejemplo, pensarlos desde cuántas sedes tenemos, cuántos centros de trabajo. Oiga, es que mi empresa tiene una sede en Barranquilla, una sede en Santa Marta, y hay que planear eso, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer y de dónde vamos a sacar la plata para los viáticos y cómo vamos a hacer el desplazamiento y se nos acabó el año y no alcanzamos a hacerlo? Desde los recursos tecnológicos, si vamos a hacer, si necesitamos, por ejemplo, ver un proceso, hay, por ejemplo, empresas que son de obra y construcción, entonces tengo que planear muy bien cuándo voy a tener un proyecto. Yo soy una empresa de construcción, pero tengo una obra solo de septiembre a noviembre. Entonces tengo que tener en cuenta que estén esos procesos en marcha para poder tener una certificación. Y en términos de riesgos, vuelvo y le repito, no pensando los riesgos como los riesgos de seguridad y salud en trabajo, sino como cualquier otro riesgo que me impida que la planificación falle, que los recursos no sean los adecuados, que los auditores no tengan los perfiles, que no se pueda implementar las auditorías, que haya falencia en la conservación y el mantenimiento de los documentos, que no se puede hacer seguimiento, revisión y mejora de un programa. Esos son riesgos no pensados desde la seguridad y salud en trabajo, sino el riesgo financiero, riesgo de seguridad informática, riesgo de cualquier riesgo. El riesgo es el efecto de la incertidumbre. No sabemos qué vaya a pasar mañana. Un riesgo, por ejemplo, que yo creo que nadie había contemplado es que las auditorías este año tendrían que hacerse de manera virtual y que iba a llegar una pandemia que nos iba a poner a todos en cuarentena. Entonces, eh, los riesgos hay que evaluarlos, hay que mirar, bueno, cuál es el riesgo de que hagamos cuál es el riesgo de que traigamos un auditor externo y conozca, por ejemplo, nuestros secretos empresariales y si los divulga y si se los vende a otra empresa, ¿cómo hacemos para controlar ese riesgo? Entonces, bueno, en el contrato le vamos a poner una cláusula de confidencialidad, si él lo divulga, pues entonces tendrá que pagar penal, civilmente, frente a esa divulgación de el secreto empresarial. Entonces, esos riesgos hay que controlarlos, hay que evaluarlos antes de realizar la auditoría y hay que poner controles. Ya en una auditoría puntual, ya en una auditoría específica, digamos, no de todo el conjunto de auditorías, sino de una auditoría puntual, entonces deberemos iniciar la auditoría.
El inicio de la auditoría viene precisamente con la explicación y la concertación de los criterios de auditoría. Un criterio de auditoría entonces es hacia qué requisito voy a dirigir mi auditoría. Voy a dirigir mi auditoría hacia sistemas de gestión de seguridad y salud en trabajo. Sí, pero el criterio es decreto 1072 o ISO 45001. Voy a dirigir mi auditoría hacia temas de calidad, sí, pero puede ser un sistema MESI o un sistema 9001. Una vez entonces la auditoría empieza mucho más atrás de cuando yo ya llego a la empresa a auditar, in situ, en el sitio. Debo preparar las actividades, debo preparar mi auditoría, yo debo solicitar la documentación de esa auditoría, yo debo, de acuerdo a lo que se ha establecido desde los criterios, debo traer entonces toda esa documentación y hacer una revisión inicialmente documental. En los documentos, en los procedimientos, en los programas, en las caracterizaciones de proceso, está escrito cómo lo hace la empresa. Y cuando yo vaya a hacer la auditoría in situ, pues entonces lo que voy a hacer es la verificación. Después sigue la realización de las actividades de auditoría, entonces voy a ir ahora sí al lugar de la empresa, voy a solicitar las evidencias que considero pertinente para evidenciar, valga la redundancia, que las cosas que escribieron en un procedimiento, las cosas que escribieron en un programa, pues se hagan efectivamente. Entonces, hagamos el ejercicio pensando en que si una empresa me envió su sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo y yo lo que hice fue verificar, por ejemplo, el procedimiento de investigación y reporte de accidentes de trabajo, yo me di cuenta que ellos dijeron que lo iban a reportar en los 2 días hábiles siguientes y es además porque es requisito legal y que después lo iban a investigar en los 15 días calendario siguiente y que esa investigación iba a estar en un formato y que ese formato iba a reposar en una oficina y que debía estar firmado. Pues yo en la realización de la auditoría, como ya he conocido ese procedimiento con anterioridad, como ya he leído esos documentos, simplemente voy a decir, por favor, ábrame la página de ARL Sura, miremos, perdón, estaba pensando en ARL, pero en cualquier ARL, abra la página, descargue su informe de accidentes de trabajo y comparo ese informe con, bueno, muéstreme el reporte de Diana Martínez, de Mayra Alejandra, de Angie Daniela, y me van a mostrar los reportes del accidente y yo les diré, ok, ahora muéstrenme la investigación de esos accidentes y muéstrenme las evidencias del cierre de esas actividades que propusieron para eliminar las causas de la accidentalidad. Y así, con evidencias objetivas que no necesariamente deben ser documentos, pueden ser entrevistas, pueden ser observación. Yo voy a evidenciar si se ha cumplido o no con lo que han escrito en los programas, en los procedimientos y en las caracterizaciones. Una vez yo entonces haya realizado esto, los auditores deben tomarse un tiempo para organizar todas esas evidencias que han encontrado en la auditoría y preparar un informe. Las auditorías no, digamos, se cierran de una vez, puede ser que el informe llegue posteriormente, pero sí ese mismo día en la charla yo debo finalizar la auditoría indicando cuáles cosas encontré, qué voy a determinar como no conformidad, qué voy a determinar como conformidad, qué voy a determinar como oportunidades de mejora y qué voy a determinar como buenas prácticas o que debo reforzar, que debo, por ejemplo, también decir las cosas buenas. Una auditoría no es solamente para dar palo, una auditoría debe mostrar no conformidades y conformidades también. Una auditoría no solamente debe encontrar falencias, no las llamamos falencias, las llamamos oportunidades de mejora. Una auditoría debe mostrar esas oportunidades de mejora, pero también debe mostrar las buenas prácticas. Mire, y hay que resaltar, por ejemplo, que en términos de
investigación, entonces tienen un sistema o un software que generan alarmas para determinar cómo va el seguimiento de las actividades. Eso no es obligatorio, no lo tiene ninguna empresa. Entonces, yo en una auditoría no solamente doy garrote, también doy zanahoria y sin indicar, digamos que esa frase puede indicar que las auditorías son para dar garrote, no, son para evaluar los procesos. Entonces digo lo malo y también digo lo bueno. Debo siempre estar pendiente de reforzar las cosas buenas que se hacen. ¿Para qué? Para que se continúen haciendo y se tenga esa metodología para poder aplicarla en otros procesos que no tienen el mismo desempeño. Y la auditoría se cierra cuando se cierran esas actividades de seguimiento, esas cosas que quedaron mal, que hay que mejorar, que hay que corregir. Pues entonces debe hacerse esa corrección y pues cerrar esas brechas, cerrar esas acciones correctivas o esas acciones de mejora. Entonces, miren que así como el sistema de gestión y seguridad y salud en trabajo se hace a través de ciclos PHBA. El programa de auditoría se hace a través de ciclos PHBA. Y la auditoría también se hace a través de ciclos PHBA. Si yo veo aquí, entonces esto sería planeación, esto sería ejecución, esto sería verificación y aquí tendría actuación. Y esto, así como las flechas los indican, son un ciclo de mejoramiento continuo. Siempre que ustedes hagan actividades en seguridad y salud en trabajo o en cualquier otro sistema de gestión, deben pensar en el ciclo PHBA. Si yo hablo, por ejemplo, de elementos de protección personal, oiga, yo debo planear qué actividades, qué cargos, cada cuánto, de qué tipo de materiales, con qué referencias voy a comprar elementos de protección personal. Actividades del planear. Ahora, del hacer, entregarlos, capacitar a la gente, hacer seguimiento. Esos son actividades del hacer desde el elemento de protección personal. Después verificar, hacer inspecciones al uso, investigar los accidentes para mirar qué falencias en EPP tuvieron. Entonces, esas son actividades del verificar desde el elemento de protección personal. Y cambiar de proveedor, cambiar de referencia, tomar todas las acciones para que las condiciones que encontré en esas inspecciones o en esa investigación de accidentes de trabajo por elementos de protección personal se subsanen, son actividades del actuar. Siempre, todo lo que hagan en seguridad y salud en trabajo debe tener enfoque sistémico, PHBA, y inclusive cada una de las subpartes que estén encontrando. Entonces, así, vuelvo y les indico, como el sistema está hecho en ciclos PHBA, así el programa de auditorías está hecho en ciclos PHBA y la auditoría en sí está hecha en ciclos PHBA. Vamos a hablar entonces del inicio de la auditoría. El inicio de la auditoría es responsabilidad del equipo auditor, es él el que debe dar los lineamientos, es él el que debe poner las reglas del juego y se deben establecer los contactos iniciales con el auditado, en donde yo le indico, mire, vamos a mirar, esta es la auditoría, estos son los criterios que vamos a utilizar, estos son los alcances, esta es la fecha propuesta y de acuerdo a eso se determina la viabilidad de la auditoría. No se puede hacer porque en este momento no tenemos proyectos en marcha. Usted me está diciendo que vamos a evaluar por ejemplo, en el SENA, vamos a evaluar el proceso de bienestar al aprendiz en cuanto a suplementos alimenticios, pero estamos en pandemia y no estamos entregando este tema. Entonces no lo podemos evaluar porque no lo podemos auditar porque hay una situación que impide que se evalúe ese proceso. Entonces hay que determinar la viabilidad de la auditoría a priori. No es como siempre nos lo venden, en cualquier momento vengo y le reviso. No, una auditoría debe estar planeada y debe determinarse la viabilidad. Ese cuento de abra ahí a ver cómo lo está haciendo, no, porque ese tema es más un tema inquisitivo, un tema de corchar y eso no sirve para la auditoría. Uno de los criterios de auditoría o de los principios de auditoría dice que no evalúo personas,
Yo no evalúo personas, yo evalúo procesos. ¿Qué hace? Yo no evalúo qué tan bien forma Diana Martínez. Yo no evalúo a Diana Martínez, yo evalúo el proceso de formación. ¿Qué hay que hacer para que el proceso funcione mejor? Debo capacitar a Diana, le debo entregar más tecnología, le debo hacer más orientación, debo cambiarle las actividades, debo facilitar. Yo no evalúo personas. Cuando yo estoy evaluando personas, yo estoy señalando, yo estoy diciendo que eso, que ella lo puede hacer bien o mal. Cuando yo evalúo procesos, estoy mirando qué puedo mejorar desde las actividades para que el desempeño mejore. ¿Cómo debemos preparar las auditorías? Entonces, lo primero es revisar los documentos relevantes de la auditoría, como les indicaba, traer toda esa información. Ojo que aquí viene lo que vamos a ver, no sabemos cuándo, yo creo que mañana nos podríamos encontrar un ratico otra vez para hacer el tema auditoría. Debemos hacer la preparación del plan de auditoría, un plan de auditoría que espero veamos mañana, pues es ya el detallado de la auditoría hora tras hora. Eso se hace en la planeación de las actividades, asignar el trabajo, asignar el grupo auditor y preparar los documentos de trabajo, leer todos esos procedimientos, todos esos documentos para establecer entonces lo que voy a preguntar y yo no llego allá a mirar a ver qué me encuentro, no, yo ya llevo un rutero, unas preguntas, unas evidencias que voy a solicitar. En sí, la auditoría, el plan de auditoría viene entonces, reunión de apertura, siempre debe haber una reunión de apertura de auditoría en donde se reúnen auditados y equipo auditor, concertan, se divulga el plan de auditoría y se establece, por ejemplo, los criterios fundamentales, se evalúan los riesgos, se determinan cosas importantes como los horarios, la necesidad de elementos de protección personal. Y ahí reviso la documentación de la auditoría. Todo el tiempo es importante que haya comunicación, donde estamos, también presentar, por ejemplo, el equipo auditor, quiénes van a ser los observadores, quién es el experto técnico, quién es el auditor líder, qué va a hacer cada uno de ellos. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una auditoría combinada, entonces voy a llevar a Mayra, ella es la auditora y les va a revisar el tema ambiental, voy a llevar a Daisy, ella es de seguridad y salud en trabajo y les va a revisar el sistema 45001 y tenemos a otra persona que es la experta frente a los procesos de destilación de aceites de palma porque estamos en una empresa de palma. Tengo a Diana Martínez, que es observadora, se está entrenando como auditora. Entonces, en esa reunión de apertura también hacemos esa presentación y el rol de cada uno, porque para el auditor es muy importante reconocer quién le puede exigir, quién le puede preguntar y cuál es la función de cada uno. Después nos vamos in situ, recolectamos la información y la verificamos. Y entonces, cuando yo encuentro evidencias repetitivas, no tenía la investigación, no tenía la investigación, no tenía la investigación. La unión de 3 evidencias es lo que conocemos como un hallazgo de auditoría. Voy a generar esos hallazgos y cuando los hallazgos van dirigidos a un requisito puntual, ya sea de norma, o un requisito legal, pues entonces puedo encontrar una no conformidad. En este caso no tenía 3 investigaciones de accidente de trabajo, eso es un requisito legal desde la resolución 1401 del 2007, por lo tanto encontramos una no conformidad al sistema. Esa parte la debe preparar el auditor, el equipo auditor, preparación de todas las conclusiones de la auditoría. Conclusiones, encontramos 3 no conformidades, encontramos 5 oportunidades de mejora y encontramos 2 buenas prácticas para reforzar. ¿Cuál es la diferencia entre una no conformidad y una oportunidad de mejora? Entonces, digamos que en este caso, en este cuadro que yo les hice aquí, entonces tenemos la repetición de la evidencia que me permite dar una conclusión. No se llevan investigaciones, no se hacen investigaciones de los accidentes de trabajo en esta empresa. Esa podría ser una conclusión. Entonces,
Accidente 1 no lo tenía investigado, accidente 2 no lo tenía investigado, accidente 3 no lo tenían investigado. Entonces, hallazgo, no investigan accidentes de trabajo. Lo comparo contra un requisito, es un requisito de ley, entonces es una no conformidad. Diferente a, les pido, por ejemplo, accidente 1 investigado, ok, accidente 2 investigado, ok, accidente 3 sin investigar. Entonces, esto no es una no conformidad, no es una oportunidad de mejora. Deberían garantizar o tener un sistema, hacer algo para que este señor que se les escapó no se les vuelva a escapar frente a la investigación. Y las fortalezas, entonces, por ejemplo, si yo estoy en la auditoría y yo me doy cuenta que el señor tiene un software en donde alimenta y cuando ya se le va a vencer la investigación le sale una alarmita, le pita, le manda un video al celular, lo llama y le dice, recuerda la investigación. Entonces yo digo, bueno, como buena práctica, como cosa de mostrar, tenemos que la empresa cuenta con un software que permite generar alarmas para cumplir con los tiempos en la investigación del accidente de trabajo. Y esta entonces será después de que los auditores ya han hecho todo ese análisis frente a la evidencia que han recolectado durante la auditoría, es que haremos esa reunión de cierre. Miren que yo hago la reunión de cierre y les cuento a los auditados en el mismo día la auditoría, pero después me voy y preparo el informe ya junto la evidencia, adjunto evidencias objetivas y preparo el informe y lo distribuyo. Y solo hasta ese momento voy a hacer finalización de auditoría para posterior pasar a que la empresa haga actividades de seguimiento. Recuerden que es muy importante el plan de auditoría. Este es un tema que más bien lo vamos a dejar para mañana, para mirar cómo se hace puntualmente un plan de auditoría. Normalmente en las auditorías usamos listas de verificación o listas de chequeo o checklist, como los quieran definir. Es un tema de preparar antes de iniciar la auditoría. Y lo que va en esa lista de chequeo son los puntos que voy a verificar. Sirve para recordarle al auditor qué debe evaluar, que él no llegue allá a la reunión de cierre y diga, yo no miré si habían reportado accidentes de trabajo, se me olvidó. Señores, ¿podemos volver a ir? No. Si usted ya llegó a la reunión de cierre, ya no se puede volver a verificar. Entonces, la lista de chequeo, como cualquier lista de chequeo que ustedes usen para una inspección, para determinar la vulnerabilidad de una empresa, para cualquier cosa, sirve para recordar al que está haciendo esa verificación todos los criterios que debe evaluar. Ojo con esto, que es una guía. No debe restringir al auditor. Oiga, si él me muestra algo y yo me doy cuenta que eso es otro requisito y yo no lo había anotado en mi lista de chequeo, no quiere decir que no lo pueda evaluar. Quiere decir que me orienta, me guía, pero yo me puedo ir a mayor profundidad de acuerdo a lo que vaya encontrando en mi auditoría. La lista de chequeo es mejor prepararla a manera de preguntas. Tienen investigaciones, me podría permitir 5 investigaciones de sus accidentes de trabajo y debe ser redactada de tal forma que pues, se permitan espacio para preguntas, respuestas y retroalimentaciones. Esas listas de chequeo se deben convertir en un registro de auditoría. Son la evidencia de que yo sí hice esa pregunta, yo sí indagué sobre el tema y esto fue lo que me respondieron. Y es una herramienta muy útil para la administración del tiempo, para que usted diga, bueno, de tal a tal hora voy a hacer estas 3 preguntas referente a este tema. Y no se quede en un solo criterio todo el día de auditoría y cuando se dio cuenta se le acabó el tiempo y no alcanzó a evaluar todos los criterios de auditoría. Este es un formato que les propongo para hacer el programa de auditoría. Entonces, como ustedes ven, esta tiene la información de la que hablamos con anterioridad.
Tiene entonces el objetivo de la empresa, perdón, el nombre de la empresa, tiene el nombre de la empresa, tiene el objetivo del programa de auditoría o los objetivos pueden poner más de uno, tiene el alcance del programa, lo que va a abarcar, tiene los criterios, ya dijimos que los criterios, entonces yo pongo las normas o la legislación que está o que está asociada a esas auditorías. Yo podría poner, yo aquí en criterios de auditoría voy a revisar ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001. Los riesgos de auditoría y aquí a mí me gusta inclusive poner como los controles que voy a poner frente a cada uno de los riesgos. Los recursos que voy a necesitar. Categoría de la auditoría que voy a incluir, entonces es una auditoría interna, externa, de primera, de segunda, de tercera parte, si es una auditoría combinada, si es una auditoría conjunta. Criterio de auditoría, pues entonces aquí estarán todos los criterios, pero aquí yo voy a poner puntualmente cuál voy a auditar en esta primera auditoría. Entonces yo digo, bueno, en los criterios de auditoría yo voy a auditar ISO 9001, ISO 14001, ISO 15.000, 18.000, bueno, todos los criterios. Pero aquí ya la auditoría interna de primera parte va a evaluar la 45.001 en los numerales 7 y 8 para los procesos de producción. El auditor líder es Diana Martínez, con el equipo auditor Pepito Pérez, etcétera. Esto va a ser documental y la vamos a hacer en abril. Y el líder del proceso auditado es Jonathan Tejado. Ahora, mi siguiente auditoría también es una auditoría interna. Ahora voy a tomar otro criterio de acá arriba, ya no va a ser 45.001, sino 14.001 en los numerales 7 y 8 para otros procesos, auditor líder, y así voy llenando todas las auditorías que se requieran para generar, para cumplir con los objetivos de mi programa y debo garantizar que aquí estén todos los criterios que determiné en esta parte superior. Lo que pasa es que aquí ya digo qué criterio voy a evaluar en cada una de las auditorías. Esto a mayor profundidad es cómo se realiza un programa de auditoría. Yo sé que ya lo habíamos visto en formación, pero pues la idea es que toquemos un tema más a profundidad. Este era nuestro tema de hoy. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Ok, señores, si no hay preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, vuelvo y les indico en nuestro programa de formación, entonces está en edición de contenido la tercera actividad, que es el programa de auditorías, y en ese señora. Una pregunta, ¿siempre va a haber un observador en la auditoría? No, no necesariamente. Puede ser, el observador es opcional. Siempre va a haber un auditor líder, siempre va a haber otro auditor o un equipo auditor, así sea de uno. No necesariamente deben haber observadores y no necesariamente deben haber expertos. Puede ser que la actividad sea muy sencilla o que yo tenga esa misma experiencia. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de Mayra. Mayra es tecnóloga en seguridad y salud en trabajo y es ingeniera ambiental. Entonces, yo no necesito un experto ambiental porque ella desde su perfil ya cumple con ambos criterios. Entonces, el auditor no necesitaría en ese caso un experto. Es solamente para cuando se requiera. No necesariamente siempre. Aquí por contenidos del curso, entonces vuelvo y les indico, están las tres actividades que llevamos.
En cada una de ellas se encontrará la presentación, el video de la sesión y la evidencia que debe cargar. La presentación, el video de la sesión y la evidencia que debe cargar. Y aquí pues entonces una vez tengamos el video de esta sesión, les cargaré este video. Igual ya tienen la presentación y la actividad que deben desarrollar. No es plan de auditoría, es programa de auditoría. Ahí ya venga, lo corrijo de una vez para que no me quede, no nos confundamos con el tema. La propuesta es que mañana, porque el viernes es festivo, entonces, y hagamos de una vez mañana lo del plan de auditoría, si nos vemos a las 6:30 de la tarde, igual en Meet, para que puedan desarrollar el programa y el plan este viernes a domingo y lunes que tendríamos la última sesión. Listo, señorita, si no es más por el momento, entonces nos vemos mañana 6:30 de la tarde. Listo, instructora, muchas gracias. Bueno, ustedes que estén muy bien.